Martín Lutero. Una figura que marcó época. Y que aún hoy sigue generando debate. Uno de los temas más controvertidos de su legado es su relación con el pueblo judío, especialmente por su escrito de 1543 sobre los judíos y sus mentiras. Se le acusa de ser precursor del antisemitismo moderno. Pero, ¿es eso justo? Basado en el estudio de Marcos Reyes, vemos que la historia es más compleja. Lutero no siempre fue hostil. En 1523 escribió: Jesucristo nació judío, y abogaba por tratarlos con amor. Creía que, si se les predicaba un evangelio limpio, ellos se convertirían. Incluso escribió: si los apóstoles hubieran tratado a los gentiles como nosotros tratamos a los judíos, nadie jamás se habría convertido. Lutero, los judíos por Marcos Reyes I. Introducción. Martín Lutero, figura clave de la Reforma protestante, ha sido acusado por algunos de ser precursor del antisemitismo moderno, debido a su tratado sobre los judíos y sus mentiras, 1543. Sin embargo, esta afirmación simplifica de forma injusta tanto el contenido del escrito como el contexto en que fue producido. Este estudio busca una comprensión más profunda y equilibrada del pensamiento de Lutero sobre el pueblo judío, considerando el contexto histórico, teológico y bíblico. 2. Lutero, su evolución respecto a los judíos. Lutero no comenzó atacando al pueblo judío. En 1523 escribió que Jesucristo nació judío, con un tono amigable y esperanzador, promoviendo una apertura misionera. Tenía la expectativa de que, al predicarles un evangelio libre de supersticiones papales, los judíos aceptarían a Jesús como el Mesías. Lutero, favorable hacia los judíos en ese contexto temprano, decía: si los apóstoles, que también eran judíos, hubieran tratado a los gentiles como nosotros tratamos a los judíos, nadie jamás se habría convertido al cristianismo. Nosotros los tratamos como si fueran perros, y después nos sorprendemos de que no se hagan cristianos. Das Jesus Christus eingeborener Jud, 1523. También escribió: deseo que se los trate con amor, que se ore por ellos, para que lleguen a ser nuestros hermanos en la fe. Pero con el paso de los años, y al percibir que los judíos no solo rechazaban a Cristo, sino que además, según él, persistían en una actitud orgullosa, blasfema y despectiva hacia el cristianismo, Lutero respondió con severidad, escribiendo su tratado de 1543. Allí denunció lo que consideraba la hipocresía, la mentira y la rebeldía del sistema religioso judío. Este cambio de actitud no puede explicarse por simple amargura personal o por prejuicio étnico, pues nadie en su tiempo se atrevía a escribir a favor de los judíos como Lutero lo hizo en su primera obra. Más bien, debe entenderse como fruto de un celo santo, una indignación doctrinal por la blasfemia contra Cristo y el rechazo continuo al Evangelio. 3. ¿Un lenguaje violento o profético? El tono de Lutero en ese tratado es sin duda duro, pero debe entenderse en el contexto del siglo XVI, donde el estilo retórico polémico era común entre teólogos y líderes eclesiásticos. Los papas, concilios y otros reformadores usaban expresiones extremadamente agresivas para denunciar errores doctrinales. ¿Es esto justificable? No necesariamente, pero sí es explicable. No se puede aplicar la sensibilidad moderna sin distorsionar la intención original. Lutero no proponía un exterminio racial ni defendía una ideología étnica. Su blanco no era el judío como persona, sino el judaísmo como sistema que, según él, negaba al Cristo de Dios. 4. El espíritu del anticristo según Lutero. Lutero identificó al anticristo con el Papa, no como una figura futurista, sino como una realidad presente. Para él, el anticristo era toda figura o sistema que se opone a Cristo, 1 Juan 2 y 22 de la madrugada. Niega que Jesús es el Mesías. Usurpa la autoridad espiritual de Cristo. En ese sentido, el judaísmo que rechaza al Hijo cumple la definición de anticristo. Esta no es una idea arbitraria de Lutero. Es exactamente lo que enseña el apóstol Juan, quien es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo.
Ese es el anticristo. 1 Juan 2 y 22. Por tanto, cuando Lutero denuncia al pueblo judío de su tiempo por rechazar y blasfemar contra Jesús, lo que está haciendo no es promover odio étnico, sino aplicar, aunque con rudeza, una reprensión teológica inspirada en el patrón profético. 5. Comparación con la actitud de Pablo. Muchos se apresuran a decir que Lutero no mostró compasión como la de Pablo. Pero esta afirmación no resiste un análisis más profundo. Pablo, siendo judío, amaba a su pueblo y lloraba por su incredulidad, Romanos 9 en 1, 3. Pero también, los llamó, contradictores y blasfemos. Les dijo, puesto que desecháis la palabra, nos volvemos a los gentiles. Reconoció que la mayoría del pueblo fue, endurecido, Romanos 11 en 7. Lutero, aunque no era judío, tuvo un proceso parecido. Esperanza misionera, frustración por la incredulidad activa y, finalmente, un discurso de juicio. Como Pablo, entendió que el pueblo que dice ser de Dios pero rechaza al Hijo no es realmente pueblo de Dios, 1 Juan 2 y 23. Entonces, decir que Lutero carecía de misericordia es aventurado. No conocemos su corazón, puede que su dureza haya sido expresión de indignación santa, como la de los profetas. Su frustración no fue necesariamente carnal, sino el resultado de percibir un rechazo deliberado y blasfemo al Evangelio. 6. El problema del Talmud y las blasfemias. Lutero también conocía el contenido del Talmud, donde hay pasajes que presentan a Jesús como un falso profeta, hechicero o incluso como condenado en el infierno. Entre las referencias más destacadas, Sanhedrin 43, describe la ejecución de Yeshu por hechicería y apostasía. Gittin 57, afirma que Yeshu está en el infierno siendo hervido en excremento. Sanhedrin 107b, lo acusa de seducir a Israel y practicar magia. Tosefta Ulin 2 y 22 de la madrugada, 24, se prohíbe recibir medicina de alguien como Yeshu. Estas citas, aunque interpretadas de forma diversa en el mundo rabínico, fueron leídas por Lutero como blasfemias abiertas contra Cristo. Es importante destacar que no todos los judíos contemporáneos conocen o aceptan estas interpretaciones, pero en la época de Lutero, al descubrir estos textos, su indignación fue inmediata y radical. Por lo tanto, una lectura de estos textos puede explicar, aunque no justificar, la reacción de Lutero. Su respuesta, aunque excesiva en su forma, puede entenderse como el fruto de una confrontación directa con lo que él percibió como un ataque frontal a la gloria de su Señor. 7. Defensa histórica del carácter de Lutero. En una época donde casi ningún teólogo o líder cristiano se expresaba a favor del pueblo judío, Lutero escribió en 1523 que los cristianos debían mostrar amor y paciencia con los judíos, predicándoles el Evangelio con respeto. Esto demuestra que no actuaba por odio irracional, sino por convicciones profundas. Si aplicamos incluso la propia enseñanza rabínica, según la cual un hombre justo es aquel cuyas obras buenas superan a las malas, entonces Lutero no podría ser considerado un rasá, malvado. Su vida estuvo llena de servicio a Dios, reforma bíblica, traducción de las Escrituras y defensa de la verdad contra toda apostasía. La dureza de sus últimos escritos no borra la magnitud de su obra a favor del reino. Con más razón, siendo que su cambio fue radical, solo puede explicarse de modo coherente como fruto de un celo santo, una indignación espiritual ante la blasfemia contra Cristo, y no como fruto de odio carnal o racial. 8. Conclusión, profeta o pecador. Lutero no fue infalible, pero tampoco fue un odiador racial. Su tratado puede ser entendido como un grito profético contra un pueblo que, diciendo ser de Dios, rechaza al Hijo, persiste en su propia justicia y blasfema contra el Evangelio. Su actitud, aunque dura, tiene paralelismos con la de Jesús, Mateo 23, Pablo, Hechos 13, y Juan, 1 Juan 2, quienes también hablaron con severidad cuando se enfrentaban a un endurecimiento persistente. Por tanto, no debemos cancelar a Lutero con ligereza ni idealizarlo sin crítica. Más bien, debemos reconocer en él a un siervo de Dios que denunció con vehemencia una apostasía religiosa, y que en esa denuncia, aun con imperfección humana, reflejó una fidelidad doctrinal que hoy sigue siendo necesaria. 9. ¿Fue Lutero pionero del antisemitismo? El antisemitismo cristiano antes de Lutero, raíces doctrinales y sociopolíticas.
Durante el primer milenio de la era cristiana, diversos líderes de la Iglesia, especialmente en la tradición latina occidental, católica, contribuyeron a consolidar una visión teológica hostil hacia el pueblo judío. Se desarrollaron doctrinas que sostenían que todos los judíos, a lo largo de las generaciones, eran colectivamente responsables de la crucifixión de Cristo, y que la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por parte de los romanos, junto con la dispersión del pueblo judío, constituía un castigo divino por su rechazo continuo a Cristo y por su supuesta obstinación religiosa. Este pensamiento teológico fue ganando fuerza y se institucionalizó progresivamente. Ya en los siglos X y Sí, estas doctrinas se endurecieron y unificaron con mayor fuerza debido a varios factores eclesiásticos, políticos y sociales, entre los cuales se destacan: la amenaza a la unidad eclesial por la inminente separación entre la Iglesia romana y la Iglesia ortodoxa, cisma de Oriente en 1054, la expansión del Islam y las conquistas musulmanas en territorios anteriormente cristianos, el fervor apocalíptico asociado al cambio de milenio, el éxito en la conversión de pueblos paganos del norte de Europa. El surgimiento de las cruzadas, que implicaban una movilización tanto espiritual como militar, centrada en la recuperación de Tierra Santa y la defensa de la fe. En este contexto, los judíos se consolidaron como la minoría religiosa más persistente en un continente que comenzaba a definirse cada vez más como cristiano. A pesar de que en ciertos momentos y regiones los judíos fueron tolerados e incluso protegidos por autoridades seculares, su negativa a aceptar la divinidad de Jesús era vista como una arrogancia imperdonable. Para muchos cristianos, la negativa judía a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios no solo representaba un error teológico, sino también una amenaza al orden religioso y político. Durante siglos, la Iglesia enseñó de forma explícita que los judíos eran los principales responsables de la muerte de Cristo, omitiendo el papel del poder romano en su ejecución y sin considerar los matices del relato evangélico, algo que la mayoría de los historiadores contemporáneos sí reconocen hoy, que Jesús fue ejecutado por autoridades romanas bajo la acusación de ser una amenaza política para el imperio. Extraído Enciclopedia de Holocausto. Esto se conoció como antisemitismo teológico. Sin embargo, lo que Martín Lutero expresa en su obra sobre los judíos y sus mentiras, 1543, no puede ser interpretado simplemente como una continuación de la tradición del antisemitismo teológico desarrollada en la Iglesia medieval. Aunque Lutero conocía ese trasfondo doctrinal, su enfoque no consiste en construir una teología sistemática contra los judíos, sino en formular acusaciones concretas y combativas motivadas por su experiencia pastoral y su desilusión ante el rechazo persistente del Evangelio por parte del judaísmo de su tiempo. Responsabilidad colectiva del pueblo judío por la muerte de Cristo. Antisemitismo teológico católico medieval. Enseñaba que los judíos, como pueblo, eran eternamente culpables de la crucifixión de Jesús, y que su dispersión y sufrimientos eran castigos divinos, y por negar la divinidad de Cristo eran anticristos. Lutero, aunque no formula una teología sistemática sobre la culpa colectiva, en sus últimos escritos afirma que los judíos mienten, blasfeman y son enemigos de Cristo, pero esto no es antisemitismo, sino una réplica de las epístolas paulinas. En su escrito, Lutero denuncia lo que percibe como el orgullo, la obstinación y la actitud burlona de ciertos sectores judíos hacia la fe cristiana reformada, interpretando ese rechazo no como una mera incredulidad pasiva, sino como una oposición activa y deliberada al cristianismo. Esta postura, aunque reprobable en su forma y tono, no debe equipararse sin más con el antisemitismo teológico medieval, ni puede ser juzgada como antisemita simplemente por retomar el lenguaje crítico que ya se encuentra en las epístolas paulinas respecto al rechazo de Israel. Otra diferencia entre vitismo teológico y Lutero radica en la concepción del anticristo. Distinción cristológica: rechazo a la deidad vs rechazo al Mesías encarnado. Otra diferencia teológica clave entre el antisemitismo eclesiástico tradicional y la postura de Martín Lutero se encuentra en el fundamento cristológico de la acusación. El antisemitismo teológico medieval, de raíz católica, solía identificar al judaísmo como una fuerza anticrística sobre la base de su negación de la divinidad de Jesús. La acusación era que los judíos se negaban a reconocer que Jesús es Dios verdadero, lo cual los convertía, desde esa lógica, en enemigos metafísicos de la fe cristiana.
En cambio, Lutero, aunque utiliza un lenguaje durísimo contra el judaísmo, enfoca su acusación no en una herejía doctrinal trinitaria, sino en lo que él consideraba un rechazo más profundo, la negativa a reconocer a Jesús como el Mesías encarnado prometido a Israel. Su juicio se acerca más a la advertencia joánica en 1 Juan 4 en 2, 3, y gt. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Para Lutero, el problema del judaísmo no es simplemente la negación de que Jesús sea Dios, sino el rechazo de que Jesús sea el Mesías hecho carne, enviado a cumplir las promesas de salvación dadas a Israel. Por tanto, su lectura del anticristo no es necesariamente metafísica, sino bíblico-soteriológica. El que niega que Cristo es el enviado de Dios, el ungido que ha venido en carne, está bajo el espíritu del anticristo. Este matiz es esencial para no reducir la crítica luterana a la mera prolongación del antisemitismo católico. Aunque su lenguaje y sus conclusiones sean reprobables desde una perspectiva pastoral o ética, su fundamento teológico se aparta en este punto del modelo medieval, y se apoya en categorías exegéticas neotestamentarias. Defender a Lutero no es justificar todo lo que dijo, sino interpretar con justicia por qué lo dijo. Si bien es cierto que Martín Lutero expresó declaraciones duras y ofensivas hacia los judíos en su obra sobre los judíos y sus mentiras, 1543, es necesario, en justicia, contextualizar dichas expresiones y compararlas con otras posturas contemporáneas y anteriores dentro de la cristiandad, especialmente las provenientes del ámbito católico. Lutero no nació odiando al pueblo judío, ni basó su crítica en motivaciones étnicas o raciales, como lo haría el antisemitismo moderno. Por el contrario, en 1523 escribió un tratado titulado Que Jesucristo nació judío, donde abogaba por tratar con amor y misericordia a los judíos, con la esperanza de ganar sus corazones para el Evangelio. Lutero intentó durante años establecer un puente pastoral y evangelístico con los judíos. Sin embargo, con el tiempo percibió que aquellos a quienes él intentaba alcanzar rechazaban de forma sistemática el mensaje de Cristo, y, según su perspectiva, no solo rechazaban el Evangelio, sino que también lo blasfemaban activamente. Lutero denunció ciertas enseñanzas contenidas en el Talmud que consideraba ofensivas y escandalosas, tales como la afirmación de que Jesús era hijo de una prostituta llamada María, o que estaba en el infierno ardiendo en suciedad. Esas expresiones, lejos de ser simples rechazos teológicos, constituían para Lutero un agravio directo al centro de la fe cristiana. Aunque su reacción fue injustificadamente agresiva, debe entenderse como el resultado de una profunda frustración ante lo que él consideraba una resistencia deliberada y una actitud blasfema por parte del judaísmo rabínico. En ningún momento Lutero promovió el odio por razones étnicas, sino que dirigió su crítica contra un sistema religioso que, a su juicio, ultrajaba la figura de Cristo y buscaba socavar la verdad del Evangelio. Ahora bien, si se ha de acusar a Lutero de antisemitismo sin matices ni contexto, resulta incoherente omitir los antecedentes de carácter oficial y sistemático que provenían desde mucho antes del seno del catolicismo romano. Un ejemplo evidente lo hallamos en el Papa Inocencio III, quien a comienzos del siglo XIII escribió: «Los judíos, por su culpa, están condenados a la esclavitud perpetua, y deben vivir de forma que testifiquen su inferioridad y humillación como castigo por haber crucificado al Señor». Epístola Etsi non displaisat, c. 1205, IV Concilio de Letrán, Canon 68. Esta postura no fue una reacción emocional ni un giro personal. Fue una doctrina institucionalizada, una política eclesiástica sistemática que buscaba la subordinación social y religiosa del pueblo judío, impuesta durante siglos por medio de guetos, leyes discriminatorias y prohibiciones legales. No surgió de una frustración misionera, sino de una visión teológica de condena y castigo. Lutero no fue el precursor del antisemitismo. Sí, había antisemitismo en Alemania antes del escrito de Lutero sobre los judíos y sus mentiras, 1543. El antisemitismo en Europa, y específicamente en Alemania, tiene una larga historia que se remonta a la Edad Media. Algunos ejemplos de antisemitismo en Alemania antes de Lutero incluyen: 1. Persecuciones durante la Edad Media.
Los judíos fueron objeto de persecución y violencia en varias ocasiones, como durante las Cruzadas y la Peste Negra, 1348-1350, cuando se les culpó de propagar la enfermedad. 2. Expulsiones. En los siglos XIV y XV, hubo varias expulsiones de judíos de ciudades y regiones alemanas. Por ejemplo, en 1349, muchos judíos fueron asesinados o expulsados de ciudades como Estrasburgo y Maguncia. 3. Restricciones y guetos. Los judíos fueron sometidos a restricciones y segregados en guetos en muchas ciudades alemanas. Estas medidas limitaban su participación en la sociedad y la economía. 4. Propaganda y estereotipos. La propaganda antisemita, incluyendo libelos de sangre y otros estereotipos negativos, circulaba ampliamente en la sociedad alemana medieval y renacentista. Lutero no creó el antisemitismo en Alemania. El odio racial ya era evidente en muchas naciones antes de sus escritos. Lutero precursor del antisemitismo moderno. Un estudio histórico López Gotig, R. 2019. Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. En este sentido, resulta relevante considerar los aportes del historiador Ricardo López Gotig, quien sostiene que el nacionalsocialismo alemán, lejos de ser un movimiento original en sus planteamientos antisemitas, se nutrió de una amplia tradición previa que combinaba elementos religiosos, políticos y pseudocientíficos, ya ampliamente difundidos en Europa desde siglos antes. Gotig afirma que, el nacionalsocialismo alemán, careció de originalidad en sus planteos racistas y antisemitas, y que se inscribía dentro de la amplia corriente nacionalista Volkitsch, una mezcla de nacionalismo, pangermanismo, racismo, antisemitismo y culto por un legendario pasado nórdico. López Gotig, 2019, p. 37. Dicho de otro modo, el antisemitismo nazi no fue una continuación directa de los escritos de Martín Lutero, sino el producto ideológico de una corriente moderna y racializada que encontró su auge en el siglo XIX, con figuras como Wilhelm Marr y Eduard Drummond. Así, se refuta la afirmación de que los nazis se basaron doctrinariamente en Lutero para su antisemitismo sistemático. Más bien, su pensamiento fue moldeado por mitos de conspiración, teorías raciales y propaganda pseudocientífica, desligadas de las motivaciones teológicas del reformador. En consecuencia, afirmar que Lutero fue el precursor directo del antisemitismo nazi constituye una simplificación histórica que ignora las múltiples etapas, motivaciones y transformaciones que este fenómeno sufrió a lo largo de los siglos. Como lo demuestra Gotig, el nazismo utilizó herramientas ideológicas propias de su tiempo, y no recurrió esencialmente al legado luterano para justificar su ideología genocida. Referencia formal, estilo APA séptima edición. López Gotig, R. 2019. Origen, mitos e influencias del antisemitismo en el mundo. Fundación CADAL. Conclusión. A lo largo de esta investigación se ha demostrado que la acusación de antisemitismo contra Martín Lutero, tal como se la formula frecuentemente en tiempos modernos, resulta anacrónica y conceptualmente imprecisa. El antisemitismo, entendido como ideología racial, sistemática y política que caracteriza los siglos XIX y XX, no puede atribuirse a un teólogo del siglo XVI cuya crítica al judaísmo fue de naturaleza estrictamente religiosa, centrada en el rechazo de la fe en Cristo y en su interpretación de la ley y el Evangelio. Los escritos polémicos de Lutero contra los judíos, especialmente en su vejez, deben leerse en el marco de su frustración pastoral y su cosmovisión teológica. No apelan al odio étnico ni a teorías de inferioridad racial, sino a una errada expectativa de conversión y fidelidad al Evangelio que nunca se concretó en sus términos. Reducir estos textos a una expresión de antisemitismo, en clave moderna, oscurece tanto la naturaleza del lenguaje polémico teológico como el contexto de la Reforma. Asimismo, se ha demostrado que el Tercer Reich, aunque utilizó selectivamente citas de Lutero para su propaganda, no fundamentó su antisemitismo en su pensamiento. Según el estudio histórico de Johannes Wallmann, citado en esta tesis, el antisemitismo racial del nacionalsocialismo se nutrió de ideologías seculares y biologicistas, no de teologías reformadas. La Iglesia evangélica confesante, en su gran mayoría, rechazó esa manipulación, y no puede responsabilizarse a Lutero por una distorsión que ocurrió siglos después de su muerte. Por lo tanto, afirmar que Lutero fue el precursor del antisemitismo alemán, carece de sustento académico y constituye un juicio histórico simplista.
Si bien es legítimo cuestionar su tono y algunas de sus expresiones tardías, es injusto proyectar sobre su figura las categorías políticas y raciales del siglo XX. Lutero fue, ante todo, un reformador apasionado por la verdad del Evangelio, la centralidad de Cristo y la autoridad de la Escritura. Esta tesis concluye, por tanto, que el pensamiento de Lutero no puede ser calificado como antisemita en sentido ideológico, teológico o racial. Reconocer sus excesos verbales sin negar el contexto ni la intención religiosa es parte del ejercicio responsable de la historia.